poder saludarte nuevamente, poder saludar a todos. Muchas gracias, como siempre lo digo, gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga muchísimo, que Dios les permita prosperar y fructificar y ver mucha productividad a través de estas o a partir de estas inversiones que se hacen, invertir tiempo para leer y estudiar las Escrituras. Y vamos a dar continuidad al tema que iniciamos ya la semana pasada, que estamos llamando buenas noticias, lo que todos necesitamos. Como te decía la vez pasada, una buena noticia, cómo trae alivio, cómo trae aún hasta un ánimo diferente, hasta el semblante cambia cuando uno escucha una buena noticia. Y quizás, me atrevo yo a decir, deberíamos empezar a buscar y acostumbrarnos más a las buenas noticias. Y para ello entonces es importante que no dejemos de venir a la palabra de Dios, que no dejemos de venir a las Escrituras, porque ellas tienen siempre las buenas noticias de Dios para todos. En la semana pasada, básicamente estuve haciendo referencia a ese pasaje en 1 Corintios capítulo 1, en donde el apóstol Pablo enfáticamente dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y al estar leyendo las Escrituras, hoy quiero invitarte que me acompañes a leer unos versículos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, para que veamos cómo, así como el apóstol Pablo dijo con toda puntualidad que fue enviado a predicar el Evangelio de Dios, veamos cómo aquí la palabra de Dios dice que Jesús también vino a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver cuál era el sentido de su predicación, cuál era el sentido de la predicación de Jesús. Por favor, acompáñenme, Lucas capítulo 4, versículo 40 al 44. Dice la Escritura así, y antes de leer, yo le ruego a Dios que tan solo en la lectura Él ministre en nuestro corazón, Él nos bendiga, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, Lucas 4, 40 al 44. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Notemos cómo Jesús tenía tan claro el propósito de su tarea en la tierra. Dice claramente ahí: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto he sido enviado. Así como el apóstol Pablo entendió que su tarea principal era anunciar, predicar el Evangelio, que no es otra cosa sino las buenas nuevas de Dios, que no es otra cosa sino predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Jesús también entendió que su tarea era predicar el Evangelio del reino de Dios.
Es muy interesante este pasaje, muy interesante porque yo veo aquí que se destacan varias cosas y quiero mencionar 4 de ellas. Al leer el pasaje de Lucas 4:40, veo cómo hay 4 cosas que se destacan aquí. Número 1, veo una constante en la vida de Jesús, y la constante era buscar a estar tiempo con Dios, buscar estar a solas con Dios. Ese tiempo de estar a solas con Dios es determinante para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios. Si tú quieres fortalecer tu fe, pero también si tú quieres aprender mucho más y mucho más y mucho más acerca del Evangelio, no hay mejor cosa que hacer que estar a solas con Dios, que venir a las Escrituras. Y hay algo que también es muy significativo en la vida de Jesús, que Jesús muchas veces solía buscar ese tiempo de madrugada, antes que cualquier otra cosa. Y esto me hace pensar en esos principios que ahí están claramente enseñados y plasmados en las Escrituras, como por ejemplo el pasaje en Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cada día? Lo primero, antes que cualquier cosa, ¿qué es lo que hacemos? Jesús nos enseñó a través de su vida, por supuesto a través de su mensaje, que Él tenía una prioridad, y su prioridad era el reino de Dios. Pero también un segundo énfasis que veo en este pasaje que me llama tanto la atención es que seguramente nos percatamos cómo dice la Escritura que al ponerse el sol, dice que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y dice que Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También es muy significativo eso, porque yo creo que esto nos permite ver cómo Jesús nunca se quejó. Jesús nunca dijo una palabra de resentimiento o de enojo cuando las personas, digamos, invadían su soledad, invadían ese tiempo a solas. Y yo creo que eso nos enseña también cosas muy prácticas, muy significativas, como por ejemplo el hecho de entender que así como la oración es muy importante y sumamente importante, la oración no debe estar desligada tampoco de la necesidad del hombre o de la humanidad. Porque si oramos, si buscamos a Dios, si buscamos conocer a Dios, si buscamos entender o conocer el corazón de Dios y entender más su palabra, es para poder también ejercer un mejor servicio para con los hombres. Es al hombre a quien Dios busca, es al hombre a quien Dios busca alcanzar con el Evangelio. Las buenas nuevas o el Evangelio son para los hombres, para todos los hombres. Entonces Jesús nos da un claro ejemplo de cómo, así como Él cuidaba mucho ese tiempo a solas con el Padre, también siempre estaba dispuesto para atender a las personas. Y yo creo que esto, en términos prácticos, también nos ayuda mucho recordarlo o saberlo nosotros. Un tercer énfasis que veo en este pasaje, que me parece muy interesante, es que Jesús no dejaba hablar a los demonios. Esto es muy interesante porque Él mandaba callar a los demonios, y fíjense, hay una razón práctica. La gente no sabía todavía acerca del carácter mesiánico. Entonces, si ellos se lanzaban con esas ideas tergiversadas o muy propias que tenían acerca del tema mesiánico, lo más seguro es que se produciría un alboroto, se produciría muchísima destrucción por cómo estaban las condiciones
sociopolíticas en ese tiempo. Y Jesús fue muy prudente, Jesús fue muy sabio, aún en la forma como Él se fue dando a conocer. Estoy mencionando porque esto tiene que ver con el Evangelio. Jesús dice en este pasaje, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Y en términos prácticos, Él les estaba enseñando cómo es que se debe ser prudente en el ejercicio del servicio, en el ejercicio del ministerio, cómo debe uno aprender a administrar esa encomienda que hemos recibido de parte de Dios, en términos prácticos. Pero el cuarto énfasis que veo aquí es que aquí aparece por primera vez en el Evangelio de Lucas la mención de esta expresión o de esta frase, el reino de Dios. Según Marcos, Jesús llegó predicando el reino de Dios. Eso lo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Ahí dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y eso era la esencia de su mensaje. Básicamente eso era la esencia de su mensaje. Jesús llegó y lo que lo que hizo al llegar fue predicar el evangelio del reino de Dios, anunciar que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Esa fue la esencia. Estoy haciendo énfasis en todo esto porque en la primera parte en donde estuvimos mencionando la primera carta a los Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo tiene muy claro cuál es su tarea, cuál es el propósito de su llamado. Es predicar el evangelio de Dios. Ese es el propósito. Y ese propósito está basado, fundamentado en la propia obra o en la propia tarea que el Señor Jesucristo llevó a cabo mientras estuvo en la tierra. Jesús no hizo otra cosa sino predicar el evangelio de Dios y testificar el evangelio de Dios. Y lo que estuvo haciendo fue mostrando la autoridad de la justicia de Dios, porque todo el tiempo su vida fue un testimonio puntual, un testimonio fiel, un testimonio lleno de la autoridad de Dios en palabra, en conducta, en pensamiento, en todo. Eso fue la vida de Jesús. Esa fue la expresión de las buenas noticias de Dios para los hombres. Y eso es justo lo que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿No te has dado cuenta cómo nos es tan necesaria la congruencia? Cuando uno ve las distintas esferas de nuestra vida, uno puede concluir que se necesita tanta congruencia en los negocios, se necesita congruencia en la política, se necesita congruencia en la educación, se necesita congruencia en las artes, en los deportes, se necesita congruencia en la economía, se necesita congruencia en todas las áreas de la vida. Y por supuesto se necesita integridad en el corazón de las personas. No solamente sinceridad, sino integridad. Podría yo decir que lo que sostiene a las personas no es su sinceridad, sino su integridad. Entonces, la manifestación del evangelio de Dios, la manifestación de las buenas noticias de Dios para los hombres, se trata de Jesucristo. Se trata de conocer el corazón de Dios, se trata de conocer el carácter de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, estoy seguro. Eso es lo que todos necesitamos. Buenas noticias, lo que todos necesitamos. Te invito a que oremos, que le demos gracias a Dios en esta hora. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos
que nos acompañan, que nos escuchan, que nos ven. Gracias por cada uno de ellos. Y te ruego en el nombre de Jesús que en medio de sus circunstancias tú nos bendigas con esas buenas noticias que cambian, que transforman, con esas buenas noticias que nos hacen ver de una forma diferente, que nos hacen esperar cosas diferentes, que nos hacen tener paciencia, que nos hacen soportar esas buenas noticias, aunque nos permiten llenarnos de gozo en el nombre de Jesús. Que nos permitas tener tan presente cuál es el propósito y la esencia de la misión de Jesús, para que entonces también nosotros asumamos exactamente esa misma tarea mientras estamos en la tierra. Y así como Jesús vino predicando tu evangelio o el evangelio de tu reino, así también nosotros en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en la integridad de nuestro corazón, en la limpieza de nuestras palabras, en la veracidad de nuestras palabras y de nuestra conducta, sigamos predicando las buenas noticias tuyas para los hombres, sigamos predicando tu evangelio. Padre, si algo necesitamos es eso, tus buenas noticias. Todos los hombres en la tierra, eso es lo que necesitamos. Tus buenas noticias las recibimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, amigos, gracias por su tiempo. Dios los siga bendiciendo. Nos escuchamos en la siguiente transmisión.